Finalizó el curso de instructores de tripulaciones de VCTAM-2CA2. Tras haber completado la etapa práctica en el polígono de tiro de tanques y campo de instrucción de la guarnición Ejército Magdalena, se dio por finalizado este curso dictado por la Dirección General de Investigación y Desarrollo. Luego de 3 intensas semanas de capacitación, los nuevos instructores recibieron los diplomas que los habilitan para adiestrar y evaluar a las futuras tripulaciones de nuestro principal vehículo blindado. El curso, coordinado por la Dirección General de Investigación y Desarrollo, la Escuela de Caballería y Elbit Systems Ltd., se dividió en 3 etapas. La primera, teórica, se concretó en el Batallón de Arsenales 602, mientras que las 2 etapas prácticas, que se correspondieron con la instrucción y el tiro, tuvieron lugar en las instalaciones del Regimiento de Caballería de Tanques 8. Así, en los campos de instrucción de Magdalena, se impartieron clases prácticas con el fin de preparar a los futuros instructores de este sistema de armas, de acuerdo con la nueva tecnología agregada. Para finalizar, cada uno de los cursantes, en los roles de jefe de tanque y apuntador, efectuó tiro de tanque sobre blanco móvil a 1900 metros. Hoy, el proyecto de modernización del tanque argentino mediano, TAM, en su versión TAM-2CA2 suma sistemas de última generación, mayor precisión en el tiro, debido a la incorporación de un avanzado sistema de control digitalizado, así como una mayor velocidad de movimiento de la torre, gracias al reemplazo del sistema hidráulico original por uno eléctrico, entre otras mejoras. El salto tecnológico que conlleva este proyecto es significativo, ya que la tecnología empleada es la que actualmente se utiliza en los tanques más modernos del mundo, lo cual permite disponer de las capacidades operacionales que demandan los conflictos en los campos de batalla del siglo XXI.